Bueno, les decía que ha generado mucho debate, ha sido parte de campañas políticas. El tema es que finalmente el sistema de admisión escolar ha sido modificado y comienza entonces una nueva etapa. Cuando hablamos del sistema de admisión escolar, estamos hablando del SAE, mal llamado o mal llamada tómbola, que se instala en un momento determinado para hacer ver, digamos, de manera equivocada o con una clara intención política, que lo que aquí había era que los colegios habían dejado de seleccionar, ya sea por religión, por situación de los padres, económica o no, y ahora quedaban prácticamente las familias destinadas a una suerte, a la suerte, eso es. Bueno, se cambia esto, nunca fue tómbola por lo demás, pero aparte de esto, se cambia el sistema porque evidentemente tenía problemas. ¿En qué sentido? En que algunas veces algunos jóvenes quedaban muy lejos de su casa y esto ocurría en contextos de una gran demanda cuando había poca oferta de colegios disponibles. Y este tema, como les digo, ha sido perfeccionado y queremos conversarlo ni más ni menos con quien integrara la comisión encargada de la revisión y modificaciones del sistema de admisión escolar SAE, doctor en Ciencias de la Educación y académico del Departamento de Educación de la USACH, Daniel Ríos. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Ok, muchas gracias, Mirna, por la invitación. A su disposición. Daniel, gracias. Daniel, me permití hacer esta introducción porque me ha tocado mucho conversar con distintos expertos. Entonces no estoy dando mi opinión, sino que es la opinión transversal de personas entendidas, pasando por Silvia Izaguirre, siguiendo por Ernesto Treviño y otros que dicen que nunca fue una tómbola, pero se instaló la idea de que había una tómbola. ¿Cuál es tu posición al respecto? Sí, bueno, yo creo que el uso del término tómbola es una reducción de la realidad compleja que es en el fondo el instrumento llamado SAE, Sistema de Admisión Escolar, ¿ya? Que obviamente tiene ribetes políticos en el sentido de que lo hace un sector de la sociedad chilena, tratando de, yo diría, de menoscabar el esfuerzo que han hecho distintos tipos de gobierno para intentar tener un sistema eficiente como el SAE, que lo ha demostrado, ¿ya? Y que en el fondo lo que busca es aumentar los conceptos de equidad, transparencia, inclusividad, y que vaya en camino contrario a lo que está ocurriendo en Chile antes de la aplicación del SAE, que era en el fondo el tema de la selección, que son acciones obviamente que discriminan con distintos conceptos o variables a muchos estudiantes, niños, niñas y jóvenes. Entonces a mí me parece que es un uso peyorativo de un sistema complejo y que no siempre se entiende en términos generales de qué se trata, pero lo que está en definitiva es la búsqueda de un acceso más inclusivo, más democrático y más equitativo de los distintos estudiantes chilenos. Claro, ahora, solo para precisar y darle contexto, y en tu experiencia siendo parte de esta comisión que revisó y modificó el sistema, el SAE, pero antes de eso, ¿qué es lo que teníamos previo a que existiera este mecanismo? Porque a veces se nos olvida cuál era la realidad de los padres. ¿Se acuerdan ustedes, los que nos están escuchando hasta ahora, padres que pernoctaban a la salida del colegio para poder lograr un cupo? ¿Cómo era la realidad? Claro, era distinta porque en el fondo lo que había era la elección de los padres, obviamente a los mejores colegios a los cuales ellos podrían optar, pero estaba instalado también fuertemente el tema de la selección, ¿ya? La selección que discriminaba a aquellos estudiantes por condiciones socioeconómicas, culturales, etcétera. Básicamente en aquellos colegios que tienen financiamiento estatal, pero que son de naturaleza o de dependencia particular subvencionada. Entonces, claro, es un sistema que de alguna manera no era eficiente, tampoco tenía equidad y era poco transparente porque muchas veces no siempre los criterios explícitos, los criterios públicos, eran los que se usaban plenamente para el acceso o la elección de los padres respecto a las escuelas y colegios que sus hijos podían ir. Eso es un tema súper clave. Entonces se crea este sistema, pero no sin mucha resistencia. Básicamente recuerdo cuando estaba la discusión, porque algunos padres con toda razón decían, bueno, yo quiero elegir dónde está mi hijo. Realmente elegían
los padres que iban, por ejemplo, a colegios subvencionados? O sea, respecto, digamos, a los colegios particulares subvencionados de mayor renombre, ¿Mm? más exitosos, obviamente tenían una oferta que estaba por debajo de la demanda, y ahí se producían estas cosas que tú mencionas, por ejemplo, el hecho de pernoctar, y no solamente un día, una noche, a veces eran 2 o 3 noches, ¿ya? Y en el fondo quedaban muchos estudiantes probablemente con deseos de ingresar en el sentido de la elección de la familia, pero en definitiva, obviamente, siempre en estos colegios, en los buenos colegios, siempre la oferta es menor que la demanda. ¿Y qué pasaba en esos casos? Porque ahí es donde nuevamente el sistema que se crea, ¿no es cierto? Este sistema de admisión escolar, el SAE, también, si bien resuelve en una parte importante, pero deja algunos problemas, porque efectivamente si había mucha demanda y poca oferta, había casos donde los alumnos quedaban muy lejos de su hogar. Exacto. ¿Por qué pasaba eso? Exacto. Sí, porque en el fondo también hay una suerte como de inequidad, dónde están instalados los mejores colegios. Estamos hablando siempre de escuelas subvencionadas por el Estado, tanto vinculadas a la municipalidad, los SLEP y la gran proporción de establecimientos particulares subvencionados. Entonces, claro, en muchas ocasiones la familia prefieren el traslado con bastante lejanía y tiempo de los hijos por la posibilidad de tener un proyecto educativo que de alguna manera pueda estar de acuerdo, en consonancia con su perspectiva religiosa o ideológica o de otro tipo. Y en el fondo, esa elección, digamos, no siempre se podía realizar en los contextos inmediatos al hogar donde están estas familias. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se produjo el cambio para efectos de intervenir este algoritmo? Porque el algoritmo se perfecciona, entiendo que se le agregan ciertas variables. ¿Cómo queda ahora esa situación? Sí, ok, bueno, lo primero quiero destacar que la comisión encargada de mejorar el sistema SAE, en el fondo son propuestas que se han planteado por esta comisión de vasta experiencia y de distintas perspectivas, diría, distintas ideologías incluso, ya, visiones de mundo, de realidad, de lo que somos nosotros como país. Entonces lo que hay en el fondo es una propuesta que se va a instalar a partir del próximo año. Sí, obviamente hay propuestas que son más fáciles de resolver y otras que son más discutibles, ¿ya? Para efecto del SAE inicial se mantiene para este año las 4 prioridades, ¿cierto? Pero se han agregado Ujú. otras. Por ejemplo, dado el éxito del SAE en el sentido del ingreso de estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ya? Se ha otorgado ahora un criterio, un quinto criterio que tiene que ver con niños que tengan distintas discapacidades auditivas, visuales, motoras, etcétera. Entonces, esos criterios de alguna manera se suman, que serían criterios obligatorios, estos nuevos, a los otros 4 obligatorios que estaban siendo demandados. Ojo, en el segundo proceso de posibilidad de acceder a una escuela por elección de los padres. Porque la primera siempre va a ser si la escuela ofrecen un determinado número de vacantes y la oferta está por Exacto. debajo, ingresan todos los que han pedido entrar a esa escuela. Después de eso vienen ¿Ya? los 4 criterios que siguen siendo, que fueron aprobados o confirmados por la comisión, y posteriormente se irán agregando otras, tanto de tipo obligatorio como voluntarios. Ya, pero por ejemplo, una pregunta clave, Daniel, es la siguiente. ¿Qué pasa con una familia que tiene, son tres hermanos? La gracia y lo que espera cualquier familia es que los tres hermanos estén en el mismo colegio, ¿no es Así así? es. Hoy el sistema, antes de estas modificaciones, ¿podía generar situaciones anómalas en que un hermano quedara en otro Sí, colegio? lo que pasa es que también es una pregunta muy interesante, porque también abre la conversación, la discusión, la reflexión Ujú. a la variedad de familias que tenemos en Chile. Entonces, hoy día estaba pensado para tener hermanos consanguíneos padre y madre, pero también tenemos hoy día muchas familias chilenas donde hay hermanastros, por ejemplo, pero para efectos de criterio, esos hermanastros están en condiciones de igualdad de acceso a una escuela que los padres han elegido, a aquellos hermanos que son iguales de papá y mamá, digamos, en el fondo. Yo creo que eso es un avance desde el punto de vista de la propuesta de esta mesa del SAE. Ah, ya. O sea, se perfecciona ahora en ese Se sentido. perfecciona, sí, se amplía Súper y se importante. considera, digamos, en el fondo la realidad nacional, que hasta donde yo sé, no soy experto en el tema, hay 8, ¿Ya? 9 o 10 tipos de familias en nuestro país, digamos. Ya, no, no.
No, ¿sí? Por totalmente, ejemplo. totalmente. Daniel, sí, Daniel, pero la pregunta que me falta ahí para entender bien, en la primera postulación, cuando efectivamente, tal como tú dices, hay más oferta de colegios que demanda por colegio, por lo tanto se supone que todas las personas que demandaron quedaron en su postulación. ¿Qué porcentaje de resolución había para las familias en esa primera Bueno, los postulación? datos que hay del año 2025 es que el 53% de la familia, de los niños, eran escogidos por la primera prioridad que ellos colocaban en su presentación, en su postulación, ¿ya? ¿Ya? Y el 70% quedaban aquellos estudiantes que habían elegido en alguna de las tres primeras preferencias. Y- eh, Ya. O o, bien, o ok, sea, teniendo tres preferencias. eso muestra la eficiencia del sistema, digamos, el punto de vista, digamos, del funcionamiento, que es mucho más, en el fondo, equitativo respecto, digamos, a este juego entre la oferta y la demanda, etcétera, digamos. ¿Qué es este algoritmo de asignación, como los cambios? Porque se habló, se le asignaba también un concepto de azar, pero algoritmo y azar como que no van de la mano. Entonces, para entender bien cómo Sí, funciona. bueno, a la literatura a la cual tuvimos acceso y conversaciones con expertos en la materia, tanto nacionales como internacionales, el Ujú. sistema chileno no es un sistema aleatorio, como lo tienen otros países, ¿ya? Es un sistema de aceptación diferida, que en el fondo lo que busca es un sistema que trata de seleccionar en aquellas prioridades que en la familia han establecido a la mayor cantidad de estudiantes sin perjudicar a otros. Entonces, eso Ya, cambia el concepto, digamos, al tema aleatorio, que ahí, finalmente, lo aleatorio, claro, ahí uno entiende por qué hay gente que ha puesto el acento en la tómbola, ¿ya? en la En la famosa forma de tómbola, tómbola, o claro. podría ser en condiciones iguales una moneda lanzada al aire, digamos, ¿ya? Claro. Pero acá estamos hablando de un sistema mucho más complejo y que da cuenta de una aceptación diferida hasta donde se puede, porque tampoco existe, digamos, la certeza plenamente, digamos, ni la plenitud de los algoritmos, digamos. ¿Mm? Correcto, ya. Pero entonces hoy día podríamos decir que el sistema corregido ya en la primera postulación podría ser más del 53% de las familias que logran quedar en la Claro, primera opción. es probable, sin duda, sin duda, Ya, sin duda. exacto. Pensando, siempre pregunta si la primera opción es aquella que tiene que ver, es que ahí que tengo una duda, si tiene que ver con el mejor colegio al que yo quiero postular o si tiene que ver con el colegio que me queda más cerca de mi casa. Bueno, esa es una reflexión, me imagino, que hacen las familias chilenas, porque en el fondo cada familia tiene que mirar cuál es la escuela, cuál es el proyecto educativo que mejor le puede servir Mm, a su hijo, a su hija, dependiendo correcto. un poco de las características también socioculturales de la familia, porque hay familias, sobre todo en el mundo particular subvencionado, que busca, por ejemplo, los colegios religiosos, principalmente de Claro. tipo católico, pero también ahí tenemos variedad, digamos, en ese tipo de establecimientos. Entonces, eso para muchas familias le importa más la naturaleza del proyecto, lo que está buscando en términos de formación finalmente para sus hijos, ¿sí? Que si le queda más cerca o más lejos. Hay gente que está dispuesta a sacrificar la distancia por un colegio que realmente ellos se sientan afines desde el punto de vista valórico, el punto de vista de las actitudes, de los principios, etcétera. Ya. Ya, es que lo pregunto solamente, Daniel, solo para precisar que no es que el sistema obligue a que tú solo puedes postular al colegio que está cerca de tu casa, como ocurre por lo demás en países Mm, desarrollados. O sea, en mm, Alemania las personas no pueden ir al mm, colegio y en Estados Unidos lo mm. mismo. Tú no puedes ir a un colegio de otra comuna que no te Claro. corresponde. Esto no pasa en No Chile. estaría pasando con este sistema que tenemos, no, o sea, la familia, y de hecho en la plataforma del ministerio uno puede observar los distintos tipos de proyectos educativos que las escuelas ofrecen, y ahí las familias pueden Ya, mirar, es cierto, pueden discutir, conversar, reflexionar y ver si en el fondo ese proyecto educativo de alguna manera se alinea con su propio pensamiento, sus posiciones de todo tipo, ya. etcétera. Pero eso no ha pasado nunca, ni antes ni ahora con el No, perfeccionamiento del así SAE, es. ¿no?
Ya. ¿Qué pasa también, Daniel? Quiero llevarte a un tema que no deja de ser importante y que dice relación con lo que ha pasado con los colegios emblemáticos. Conversaba el otro día con el experto de la Católica, Ernesto Treviño, que decía, sí, ha habido un problema, todo esto de las tomas, de los encapuchados, de los overoles blancos, en fin, pero se trata de 5 colegios en contraste con 13.000 colegios. Él ponía en esa dimensión la discusión. ¿Cómo lo ves tú? No escuché la Mirna, no escuché No, la te pregunta. lo pregunto de nuevo. No, la Ya, parte final, lo la que te pregunta. decía. No, la pregunta es, ¿cómo ves tú esa conversación? Porque hay preocupación, naturalmente, por lo que ha pasado con los colegios emblemáticos, ya sea el Instituto Nacional, el internado Barros Arana, en fin. Estamos hablando de colegios que en su momento Mm, tuvieron una gran movilidad mm. social, muchos de ellos cuna de presidentes de la República, como el propio Instituto Nacional. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, esta situación que ha afectado a estos colegios emblemáticos, ¿es trasladable a una situación en que pudiéramos decir que hay una crisis en la educación pública en Chile? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido con los liceos emblemáticos es parte de una crisis que uno pudiese pensar que existe desde el punto de vista de que la educación chilena no está proporcionando probablemente las herramientas esenciales para que los estudiantes nuestros puedan acceder, por un lado, al mundo de la educación superior o directamente al mundo laboral. Pero claro, la situación de 5, 6, 7 colegios, uno no puede equipararla con lo que está ocurriendo con los 12.000, 13.000 establecimientos en Chile, porque además la crisis de estos establecimientos es multivariable desde el punto de vista de la explicación. Hay explicaciones que son políticas, pero también técnicas desde el punto de vista que estos establecimientos en su momento, en su trayectoria histórica, también eran liceos que seleccionaban y seleccionaban a los mejores estudiantes independientemente de los estratos sociales. Y una tercera variable tiene que ver y preguntarse qué es lo que ha ocurrido con el trabajo interno de los liceos, desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista pedagógico. Yo creo que también hay variables que pueden explicar este fenómeno de crisis en los liceos emblemáticos y la huida que hoy día ya prácticamente es masiva de muchas familias chilenas que no están poniendo a sus hijos, no están seleccionando esos liceos y los colocan en colegios alternativos, en colegios paralelos a estos emblemáticos, digamos. Yo creo que el tema es complejo y yo creo que también es de discutirlo por un lado, pero también de complejo resolverlo, digamos. En definitiva, si los liceos no se hacen cargo de sí mismos para efectos de implementar lo que ellos dicen que van a implementar en los proyectos educativos que ellos tienen. Ahora, desde ese punto de vista, ¿es legítimo, dirías tú, que personas señalen hoy día que fue un error quizás quitar la selección en este tipo de liceos emblemáticos? Ok, bueno, aquí la pregunta es compleja porque yo fui parte de la mesa, ¿cierto?, del SAE, pero también al Ujú. interior del SAE, de la comisión había una discusión frente a este tema, digamos, ¿ya? Yo creo hoy día, y hablo a título personal, que la selección de alguna manera va en contra de la naturaleza del SAE. ¿Ya? Porque Ya. lo que busca el SAE es ser un sistema eficiente que lo es, que responde al tema de la equidad, al tema de la inclusividad, al tema de la transparencia. ¿Ya? Y cuando tú haces la selección, obviamente haces la selección desde el punto de vista de las habilidades más competentes para efecto de enfrentar estudios primarios o secundarios, digamos. Entonces ahí hay un tema que yo creo que es de fondo y si bien es cierto, la mesa termina aceptando como mesa completa, digamos, una parte de la discusión de un grupo, digamos, que era parte de la mesa. Yo creo que eso de alguna manera tendría que revisarse en algún momento a futuro. Yo creo que la selección creo que va a contrapelo de la Ya. filosofía del SAE. No, nos conversarían mucho, dices tú, ambos elementos. No, no, en definitiva no. Ahora, eso desde el punto de vista, yo diría, técnico, ideológico incluso, pero también Mm. estoy consciente de que la realidad chilena es variopinta, por lo tanto hay sectores que de alguna manera presionaron justamente, digamos, legítimamente para colocar este tema en el centro del debate y obviamente ser parte también de una de las mociones de mejora del sistema de admisión escolar.
Ahora, en el tema, Daniel Ríos, conversamos a esta hora con el académico del Departamento de Educación de la USACH y además ex integrante de la comisión encargada de la revisión y modificaciones al SAE, Sistema de Admisión Escolar. Eh, Parte de estos liceos emblemáticos que son de la comuna de Santiago, pasan a los SLEP, a los Servicios Locales de Educación Pública. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Tú dirías que se espera naturalmente un cambio para Mm. mejor? O sea, lo deseable sí, pues claro, todos esperamos que siempre desde el punto de vista educativo se mejore, sin duda, ¿ya? Ujú. Pero también los educadores sabemos que en educación no hay nada mágico. O sea, si tú no intencionas, si tú deliberadamente no intencionas un diseño de mejora de este tipo de establecimiento que dé cuenta de un diagnóstico lo más participativo, colaborativo y apuntar, enfocarse hacia los problemas esenciales de de la crisis que están teniendo, yo veo muy difícil que de manera mágica o retornemos a la calidad de esos colegios por una situación una de las variables, digamos, es que el alumnado que Ujú. tienen es variopinto. Como no seleccionan principalmente, entonces ahora tenemos todo tipo de estudiantes con distintos tipos de habilidades, con distintos tipos de competencias, estilos de aprendizaje, incluso probablemente con objetivos diferentes, digamos, unos de otros, a diferencia de aquellos tiempos en que entraban estudiantes claramente orientados hacia la educación superior chilena. Así es. Y por último, yo sé que ya lo dijiste súper cortito, pero tú hablaste del tema de los encapuchados, ¿no es cierto? De los overoles blancos, un fenómeno que es muy difícil de erradicar. ¿Por qué ha costado tanto? Bueno, pues yo creo que primero yo creo que falta mayor diálogo en la escuela, en los liceos respecto a la realidad nacional, chilena en particular, ¿ya? Y falta un involucramiento de aquellas personas que tienen más responsabilidad desde el punto de vista de hacer carne viva el proyecto educativo, que son los directivos y el profesorado, ¿ya? Entonces, y por otro lado, hay grupos que claramente tienen intenciones que van más allá de la educación, en términos de educación formal, lo que los liceos, las escuelas ofrecen, y que obviamente tienen un ribete más político, ideológico. Y es muy difícil en el fondo porque da la impresión, dado las acciones que acometen, yo creo que lo que menos les interesa es el diálogo, lo que menos les interesa es la deliberación con otros que piensan distinto, que son diferentes, porque cuando uno quiere debatir, quiere discutir, no necesita capucha ni necesita otro tipo de elementos que de alguna manera generen violencia respecto al otro. Yo creo que ese es un fenómeno que también hay que discutirlo en Chile, porque lo que está ocurriendo es una suerte como de cancelamiento, pero que no solamente son violentos, también son ideológicos, son políticos. La gente se está juntando entre los que piensan iguales. Y yo creo que eso empobrece más que enriquece, porque lo que enriquece es la realidad humana, y la realidad educativa lo vemos así, es cuando me encuentro con el otro, la otra que piensa distinto, que tiene diferencia desde el punto de vista de, no sé, los aspectos religiosos, culturales, políticos, musicales, deportivos. Entonces, yo creo que en la diversidad, yo creo que nos está faltando un camino largo todavía por recorrer, y creo que las escuelas pueden hacer ese trabajo, pero pasa mucho por, yo diría, la discusión, la reflexión y las convicciones que tengan los actores educativos, y principalmente pongo el acento en los directivos y en el profesorado. Ya, pues Daniel Ríos, académico del Departamento de Educación de la USACH y doctor en Ciencias de la Educación, gracias por habernos aportado con tu análisis a este tremendo Ok, tema. muchas gracias a ti, Mirna. Gracias, Adiós. un abrazo. Igualmente. Chao. Chao.